Vamos empezando de a poquito, si quieren. Mejor. Yo sigo aceptando gente acá. Bueno, ¿cómo están a todos, todas? Bienvenidos Bien atentas, y esperando escuchar algo gracias nuevo. por estar presentes aquí. Mi nombre es Germán Ritine, yo soy licenciado en psicología y este encuentro nace a partir de un espacio que, porfa, si podemos silenciar los micrófonos. Ahí está. Les contaba que este encuentro nace a partir de un espacio virtual que se está construyendo, que se está formando, que se llama Encuentros por Zoom. Si después quieren buscarlo por Facebook, lo pueden encontrar como Encuentros por Zoom, donde es un espacio donde se van subiendo diferentes charlas. eh, en mi caso, más que nada, son ay, ahí está. Llámalo por privado, pues papá, si vos tenés para llamar. Cortalo y En mi llamalo. caso, Capaz que las no charlas tiene más que crédito. nada tienen que ver con el O tema te de la llaman por salud WhatsApp. y la salud mental, ¿sí? Pero hay diferentes charlas, diferentes encuentros, se hicieron encuentros también de cuentos. Bueno, hoy tenemos el encuentro con Cari Nelson, sobre sacame los la bici, está miedos. acá nomás. Porfa, Giselle, si podés silenciar el micrófono. Ahí nomás está en el... Fíjate vos si no. Y esto que es, bien, es verdad, Abre, a ver si... Ahí está, ahí está. ahí está. Y bueno, para explicarles un poco sobre encuentros del Zoom, son distintas charlas que se van proponiendo, ¿sí? Algunas por parte mía, otras por parte de quien quiera, ¿sí? Consideramos que es muy importante poder juntarnos. El otro día escuchaba una psicóloga que nos decía, lo que nos va a salvar hoy en día en épocas de pandemia es juntarnos, así que ya que no podemos hacerlo de manera física, presencial, me parece importante abrir estos espacios virtuales, ¿sí? Y más precisamente con el encuentro de hoy, bueno, la presento a Cari, a la licenciada Karina Sarce, que ella es licenciada en Educación, en Psicopedagogía, consultora de decodificación biemocional también. Y hoy la propuesta que nos trae se llama Abrazar los miedos, estrategias de gestión emocional en tiempos de pandemia. ¿Sí? La idea es que se pueda generar un encuentro charlable, ¿sí? Me parece que se enriquece mucho cuando ustedes también pueden hacer sus aportes y poder ir hablando sobre los temas que van saliendo, además de la información y los conocimientos que nos trae la Cari. Así que si en algún momento quieren hacer alguna pregunta o alguna opinión, algún comentario, se sacan el silenciador del audio y pueden preguntar, sí, con total confianza. Así que bueno, Cari, todo tuyo. Gracias, gracias, Ger. Bueno, primero un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por hacerse el tiempo. Coincido en esto que Germán decía de que frente a lo que estamos viviendo y que está siendo tan largo y que parece que como propuesta invita al aislamiento, estas formas de juntarnos, estas juntadas son muy valiosas en sí mismas, más allá de los temas que después nos pongamos a compartir. Eh, Me interesa mucho la posibilidad de que conversemos. Yo, por supuesto, alguna cosa he pensado para traerles y compartirles, pero hay algo que me parece clave, que es que en la medida que yo vaya hablando y vaya contándoles algunas cosas, cada uno vaya haciendo el movimiento de llevar eso a la propia vida, a la propia experiencia. Se escucha el micrófono, sí, es difícil. Eh, Vuelvo a pedirles a todos que cierren sus micrófonos. Ahí está. Eso Cari estaba buscando. Ahí ¿Quién está, me era? Ahí parece. está.
Ahí estamos, me parece que ahí estamos. Sí. La invitación es a que abran los micrófonos cada vez que quieran, ¿no? Para conversar, para compartir, pero que después hagan el movimiento de volver a cerrarlo porque se entran a meter todos los sonidos de todos los ambientes y terminamos por no entender nada de lo que se está diciendo. Entonces, lo que yo les decía era esto. Yo tengo algunas cosas que he traído para compartirles, algunas ideas, pero que son ideas que están puestas como en una generalidad, y después el trabajo de cada una, y cada uno es llevarlo a la propia experiencia para que empiece a tener sentido. Entonces, en eso también la invitación es a que, en la medida que gusten, vayan conversando conmigo y entre todos nosotros, para que de verdad nos vayamos de acá con alguna idea construida colectivamente y que nos permita, como dice el título de la charla del encuentro de hoy, abrazar nuestros miedos. Bueno, vamos a empezar. A ver, Vladimir Tejedor, cerrá el micrófono. Bueno, yo arranco. Si ustedes no escuchan, me avisan y vamos frenando. Primero, ¿qué es lo primero que me parece que hay que poder decir y que probablemente ya me lo hayan escuchado decir varias veces, ¿no? En relación a este tema de los miedos. El miedo es una emoción y es una respuesta posible a cualquier cosa que se vuelva una amenaza. ¿Sí? No es malo el miedo. Entonces, no es que vamos a trabajar para erradicar o cancelar el miedo. Las iniciativas que se orienten a eso, que pretendan la cancelación del miedo, van al fracaso seguro. ¿Ven? No tenemos posibilidad como seres humanos de dejar de sentir miedo. Lo que sí podemos hacer es buscar maneras de regular nuestra convivencia con el miedo y sobre todo maneras de regular lo que es la expresión del miedo. Bien, entonces, como punto de partida de esta charla, de este compartir de hoy, me interesaba poner en juego esta idea. Tenemos que revisar la manera en que miramos el miedo, porque si creemos que es algo malo, vamos a querer evitarlo. Y en ese movimiento de evitar, lo que hacemos es darle muchísima más fuerza. Bien, es importante que reconozcamos que frente a distintas cosas que van pasando, una posibilidad es el miedo. Hay otras, ¿no? O sea, hay otras emociones y otras reacciones posibles, pero el miedo es una reacción posible y hasta les diría que es saludable. Necesitamos el miedo porque es como la emoción que nos va a permitir movernos cuando algo de lo que está pasando en nuestro entorno se vuelva amenazante o peligroso. ¿Ven? Si no tuviéramos ese registro, no sabríamos cuándo emprender la huida, la retirada. Bien, entonces el miedo es necesario y es saludable. El tema es, como yo suelo decir, una cosa es tocar el miedo y salir, o sea, darme cuenta que estoy teniendo miedo por algo, hacer algo y salir de ahí, y otra cosa es quedarme a vivir en el miedo, ¿no? Como que ahí se me arma otro escenario completamente distinto. ¿Sí? Entonces, punto de partida de la conversación de hoy, vamos a poner el miedo acá en el centro de la mesa, aunque tengamos muchas mesas distintas, ¿no? Hay una gran mesa simbólica que nos está reuniendo a todos, entonces va el miedo acá en el medio de la mesa, ya con idea de empezar a mirarlo de frente y de empezar a abrazarlo. ¿Ven? No me voy a escapar del miedo, porque si yo hago este movimiento le estoy entregando todo mi poder. ¿Sí? La charla se llama Abrazar los miedos. Piensen que el movimiento de abrazar, ¿no? Cuando ustedes quieren abrazar a alguien, lo que hacen es abrir los brazos, ¿no? Y lo que van a hacer es exponer el pecho frente a ese otro que quieren abrazar. Yo les estoy invitando, las estoy invitando a que hagamos eso con nuestros miedos, o sea, que abramos nuestros brazos y expongamos nuestro pecho, nuestro sentir a eso. En algún punto, la gran invitación es a dejar de tenerle miedo al miedo. ¿Ven? Yo tengo que poder tomar esto que me está generando miedo para mirarlo de frente e integrarlo a mi experiencia. En eso sería el gesto del abrazo. Yo necesito hacer eso para poder, desde mi propio poder, hacer algo con este miedo y sacarlo.
Bien, esto me interesa que me vayan contando si se va entendiendo lo que voy proponiendo, ¿no? Más de 30 personas, muchas más. ¿Cómo? Ah, eso no era para mí. Bueno, sí, perfecto, me dice Celeste, genial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sí, profe, me dicen. Bueno, acá soy Karina. Estamos reunidos, miren, para mí es una alegría total que acá hay mucha gente muy querida y que compartió conmigo cosas muy importantes y de distinto tipo. Y para mí eso es grandioso. Y es una de las cosas que me parece que ha potenciado esta pandemia. Esa cosa de que de golpe la red que nos une y nos integra se ha hecho más visible por obligación, digamos. ¿Vieron? Acá en este chat somos 90 y pico de personas de un montón de lugares distintos. Y yo sé que entre todos los que están, un montón se conocen. O sea, son todos conocidos y estamos en lugares distintos. Es como, para mí es de esas cosas que hay que poder mirar dentro de este contexto que se muestra tan desfavorable y tan empobrecido, ¿vieron? Bueno, volviendo. Vamos a abrazar nuestros miedos. Para abrazar nuestros miedos lo que tenemos que hacer, primero que nada, es darnos permiso de sentir miedo. Apagada. ¿Sí? Ahí se abrió un micrófono. Ahí está. Yo me tengo que dar permiso de sentir miedo. Porque si no, mi mente lo que hace es bajar persiana, ¿no? Y me dice, no, vos no podés sentir miedo porque vos tenés que sostener a la familia, porque fíjate que ya está pasando ese problema. Y si yo trabajo desde ese lugar, entro a meterme en un circuito de autoexigencia que no tiene fin, ¿sí? Y que me va a ir sobrecargando cada vez más. Y acá invito a todos y a todas a que hagan un repaso de cómo está el cuerpo, porque donde encuentren tensión, si encuentran contractura acá, es que la mochila ya se volvió demasiado pesada. Y la verdad es que si yo les digo, y también tengo que andar cuidándome, ¿no? Porque a mí se me pone pesadita la mochila, no es que estoy como eximida de eso. Pero si nos ponemos a charlar, van a ver que mucha gente anda muy contracturada. Y tiene que ver con que en este formato de la vida que se ha puesto tan de la mano de la supervivencia en un montón de cosas, no nos estamos dando los permisos necesarios para mirar lo que sentimos y hacer algo para que eso se vaya y no se vuelva sobrecarga. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar los miedos, primero dándonos permiso de sentir miedo, ¿sí? Con lo cual acá somos en este momento 93 personas que nos estamos permitiendo reconocer alguna cosa que en este tiempo de pandemia nos genera miedo, ¿sí? Y yo espero que en este momento se estén apareciendo en la mente de cada uno cuáles son esos fantasmas, digamos, que dentro de este escenario de pandemia se vuelven los más temidos para cada uno, ¿sí? Y acá hay otra cosa súper importante. Hay una dimensión colectiva de este miedo, hay una dimensión que es compartida. Todos estamos en esta pandemia y todos estamos probablemente en algún momento tocando el miedo como respuesta posible. Ahora, si yo me pongo a hablar personalmente con los 94 que ahora somos, probablemente encuentre 94 nombres para el miedo, ¿sí? Y eso también es bien importante de decirlo, porque a veces nos parece que todos andamos sintiendo lo mismo, y no es tan así, ¿sí? Y que todos le tenemos miedo a lo mismo, y no es tan así. Entonces, el primer trabajo que yo tengo que hacer con mi miedo, después de que me di permiso de sentirlo, es nombrarlo. ¿Ven? Y van a ver, hay infinidad de nombres que este escenario colectivo está habilitando y nos está permitiendo. Ahí Inés dice incertidumbre. Bien, miedo e incertidumbre están ahí, vienen juntitos. Susana Puerta Gol. Infinidad de nombres que vienen, a ver, que este escenario de pandemia nos permite explorar. Yo puedo tener miedo o incertidumbre en relación al futuro, puedo tener miedo a la muerte, puedo tener miedo a que se muera alguien, que se muera mi papá, mi mamá, mis hijos, ¿sí? Puedo tener miedo de enfermarme, puedo tener miedo de perder el trabajo, puedo tener miedo de no tener para darle de comer a mis hijos, puedo tener miedo de sofocarme. ¿Se entiende? Yo les voy nombrando lo que a mí se me está viniendo a la cabeza en este momento. Mercedes dice miedo a no poder.
si ustedes se ponen un rato, yo estoy segura de que encuentran por lo menos 10, 15 nombres de miedos posibles. Y es muy importante que puedan nombrar qué miedo es el que se está activando en cada uno en cada momento. Acá dicen miedo a la muerte de los seres queridos, a los saqueos o robos. Bien. Ven, yo tomo esto, ¿no? Los saqueos o robos. Para Sofi era, ¿no? Sofi. Para Sofi, el miedo a los saqueos es una realidad posible. Y por ahí para otros los saqueos nunca se le pasó por la cabeza. ¿Ven? Entonces, si bien podemos decir, bueno, claro, el miedo es algo que nos está pasando colectivamente, después hay que sentarse un ratito a mirar, porque no todos le tenemos miedo a lo mismo, ni le tenemos miedo a lo mismo al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Por qué esto es importante? Porque si yo me pongo a compartir la vida con otros, por ahí entre todos esos con los que estoy conviviendo, no importa si de modo físico, dentro del mismo espacio físico, o en estas instancias de convivencia nueva que tenemos por la virtualidad, por ahí entre todos esos que están conmigo, armo un collage divino de miedos. ¿Ven? Y entre todos nosotros armamos un super mapa de los miedos. Y es importante verlo, ver ese mapa. Porque si no, toda esa información juega de modo inconsciente y pesa. Y nos encontramos para tomar el mate virtual y terminamos todos que salimos así, que no sabemos por qué es, y en realidad es porque estamos todos vibrando tan bajo y no nos damos cuenta y no sabemos por qué, que nos compartimos esa calidad de vibración. ¿Ven? Entonces, nombrar los miedos es algo que me va a hacer bien a mí y además le va a hacer muy bien a todos los que están conmigo compartiendo cualquier instancia de la vida. Miedo a contagiar a mi madre y hermano. Claro, bueno. Sí, porque, a ver, nos está pasando esto. Algunos hemos contraído el virus, otros estamos asintomáticos, otros estamos en convivencia con gente. O sea, son muchos los escenarios que habilitan un montón de temores posibles. ¿Sí? Entonces, ojalá en este momento todos estén trayendo a la conciencia cuáles de esos son temores reales en la experiencia de cada uno. Y esto también es importante para que podamos empezar a pensar que no es que mi miedo es el miedo universal, ¿sí? Yo estoy sintiendo este miedo, miedo a los saqueos, miedo a contagiar a un familiar, pero capaz que el que está al lado mío ni se enteró de eso y está pensando en otra cosa y está sintiendo otra cosa. ¿Ven? Entonces, si yo puedo ser consciente de cuál es el nombre o los nombres que tiene mi miedo, entonces también voy a tener mucha más posibilidad de compartir con los otros de un modo que sea aliviador para mí y que no sea sobrecargante para los otros. ¿Bien? ¿Vamos más o menos bien hasta ahí? Entonces, vamos a abrazar nuestros miedos solamente cuando podamos mirarlos y nombrarlos. ¿Y qué es nombrar un miedo? Nombrar un miedo es nombrarlo en voz alta. Y ahí a veces ya se nos enrieda todo porque decimos, ¿cómo voy a decir que tengo miedo que se muera este ser querido? ¿Cómo voy a decir? A ver si lo digo y se cumple, ¿no? Y acá siempre, las personas que me han escuchado, ya esto lo que voy a decir ahora deben estar cansadas de escucharlo, pero siempre estamos hablando de decir en voz alta en espacios de intimidad. O sea, no es que yo tengo que ir a decirle a todo el mundo que tengo miedo de que pase tal cosa, sino que me lo tengo que decir a mí misma, pero en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque el ejercicio de abrir la boca, sacar el sonido de mi voz, hace que mi inconsciente se tenga que hacer cargo. Si no, vieron que muchas veces gastamos tiempo en pensar para adentro, ese pensar para adentro es una rumiación, lo que va a hacer es acrecentar la tensión interna. Bien, entonces, ¿qué nos puede estar pasando en este tiempo donde estamos tan bombardeados de estímulos que invitan al miedo? Nos puede estar pasando que no nos demos cuenta que estamos sintiendo miedo, nos puede estar pasando que nos demos cuenta que tenemos miedo, pero no nos demos cuenta a qué. O nos puede estar pasando que sepamos a qué le tenemos miedo, pero tengamos terror de nombrarlo.
¿Ven? Entonces, vayan viendo dónde está cada uno, la invitación es a que lleguen a este tercer paso, donde puedan solos, se van un rato a un rincón de la casa, no se entera nadie, y puedan decir, tengo miedo, tengo terror de tal cosa. Ese es el primer gesto para que el miedo vuelva a estar en mis manos, porque si no el miedo como que me abraza a mí. En vez de yo abrazar al miedo, el miedo me abraza a mí. Bien, me toma. Gritarlo, dice Inés, sí, por supuesto. Si se dan permiso de gritar, lo gritan. Sí, porque acá de lo que se trata, a ver, ¿qué es lo que pasa con el miedo? El miedo es una emoción de contracción, es una emoción que contrae la experiencia. ¿Por qué? Porque se va a activar cuando yo me sienta amenazada frente a algo, ¿no? Entonces, ahí viene el peligro, yo me veo venir el peligro y lo que hago es ese movimiento bien de achicarme como para que rápido pase ese peligro, ¿ven? Entonces, todo lo que es potencial en mí, todo lo que yo tengo como recurso interno para poner en juego, queda como si fuera cancelado, porque yo quedo en esta posición. Piensen que una emoción de apertura, como puede ser el amor o la alegría, me va a invitar al abrazo. Y entonces yo en este gesto de apertura, todo lo que tenga lo voy a poder poner en juego para mí y también para los otros. ¿Sí? Entonces, si yo estoy aterrada por algo y me voy al fondo de mi casa y pego unos cuantos gritos, pero no gritos pelados sin saber a qué estoy gritando, ¿no? Gritos que nombren el miedo. Si yo puedo hacer eso, es como que le rompo la estructura al miedo, ¿ven? Porque lo obligo a salir, siendo que es una emoción que me está invitando a replegarme. ¿Bien? ¿Qué pasa con los miedos? Los miedos son vieron que yo les decía, bueno, es necesario, porque hay situaciones que son de peligro, yo las tengo que poder anticipar en algún punto para poder hacer algo. ¿Sí? El tema es que si yo me quedo clavada en el miedo, les pido disculpas porque veo que van escribiendo, pero no llego a leer. Por ahí ahora después freno un cachito y leo todos los comentarios. Si yo me quedo trabada en el miedo, mi percepción hace este movimiento que estoy haciendo con las manos. Se cierra. Porque se va a enfocar en eso que me da terror. Imagínense en la escena de, no sé, de el ciervo y el león, si el ciervo pescó que el león estaba ahí, el depredador, se va a quedar mirando al león, no se va a poner a disfrutar del paisaje. ¿Ven? Como que el miedo actúa cerrando el foco sobre eso que nos da temor. ¿Sí? Pero bien sabemos que nuestro pensamiento es performativo, o sea, le va dando forma a la realidad. Entonces, si yo lo único que estoy haciendo en el día es pensar que por favor no se enferme fulano, por favor no se contagie el otro, por favor, lo que estoy haciendo es poner toda la energía para que eso se vaya configurando como un futuro posible. ¿Ven? La trampa del miedo es esa, que me va como achicando la percepción y yo camino sin darme cuenta justo para ese lado donde digo que no quiero ir. No hay que enfocarse en el miedo. No No hay hay que enfocarse en el miedo. Claro, no hay que enfocarse en el miedo. O sea, hay que recibirlo al miedo, porque algo me vino a avisar. Tengo que tomarlo. ¿Sí? O sea, no está ni bien ni mal sentir miedo, pero cuando me di cuenta que estoy sintiendo miedo, algo tengo que hacer para que esa percepción que se cerró vuelva a abrirse. Bien, entonces va a pasar esto que dice Ernestina, ya no le pongo el foco al miedo, sino que abro mi percepción y miro también otras cosas. Bien, entonces en este caminito de ir pensando cómo gestionar los miedos, que yo les decía, bueno, lo primero es darse permiso para sentir miedo, lo siguiente es nombrar el miedo, y lo tercero es sacarse, o sea, nombrar hacia afuera, sacarlo hacia afuera de mí. Una gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué más está pasando? ¿Sí? ¿Qué más está pasando? Y me tengo que dar el tiempo, en algún punto me sale decir obligarme, porque por ahí enfocada en el miedo no me voy a querer salir de eso, ¿sí? Pero entonces me voy a tener que dar un empujoncito a mí misma para contestar a esa pregunta. ¿Qué más está pasando en mi vida? ¿Qué más está pasando en esta realidad? ¿Ven? ¿Por qué es importante esto? Porque el miedo se tiene que poner en un contexto, en el contexto de mi vida. Porque si no, yo termino viviendo como si solamente tuviera el miedo para vivir, o eso que me aterroriza. Entonces, si yo puedo responder a la pregunta de qué más está pasando, lo que hago es que mi percepción se abra y contemple este miedo como una realidad
posible, entre otras. Entonces por ahí me doy cuenta que tengo miedo de, no sé qué, de la enfermedad, y también disfruto un montón que vino mi hijo, mi nieto, un segundo, o hicimos esta videollamada, y también la comida me salió riquísima, y también, qué sé yo, me compré la almohada nueva y la estoy disfrutando. ¿Ven? O sea, lo que voy a hacer es obligar a mi mente a que mire y reconozca que en mi vida están pasando otras cosas, además de esa que me da miedo, o que potencialmente me avisa de una situación peligrosa o amenazante. ¿Ven esto? Es súper importante. Es súper importante porque lo que me va a habilitar la posibilidad de tomar el miedo en mis manos y abrazarlo es ver que el miedo es real, pero no es lo único real. El miedo es real, pero hay otras cosas. Y entre esas otras cosas que yo mire, probablemente empiecen a aparecer, los lugares donde yo me puedo, los lugares o las personas en las que yo me puedo sostener. ¿Sí? Y ahora en un ratito voy a volver sobre esto, de dónde me sostengo, porque hay algo más que hace el miedo con nosotros y en general no nos damos cuenta, y que interviene mucho en la calidad de nuestros vínculos. Bueno, aquí alguien dice que justo lo acabo de leer, siento un nudo en el estómago. Miren, es muy probable que sientan cosas en el cuerpo cuando hay miedo, también cuando hay otras emociones, pero el miedo va a ir ahí al estómago a hacer nudo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen las manos en ese lugar donde está el nudo, por ahí en general es en la boca del estómago, pero puede ser que lo sientan acá, puede ser que sientan atragantado. Ponen las manos donde sienten Sentir la... dolor en el corazón, por ejemplo. Se ¿Cómo? puede sentir un dolor, se puede sentir un dolor en el corazón por el miedo. Sí, También. sí. Entonces, ubiquen en el cuerpo dónde está ese miedo, ponen las manos, ¿sí? Yo ahora justo creo que no me ven, pero estoy poniendo las manos en la boca de mi estómago, ¿sí? Voy a hacer una respiración profunda y me voy a decir a mí misma, esto es miedo a contagiar a mis familiares. ¿Ven? Entonces, esa pelota que yo siento en el estómago, que pareciera que no es nada, en realidad se convirtió en un mensaje que yo recibí, tomé, ¿sí? Y lo hice consciente, por eso lo voy a decir en voz alta. Eso Para sería, apaciguar el miedo ese. ¿cómo, Ernestina? Para apaciguar el miedo ese, hacemos eso. Claro, ¿Mm? para apaciguar el miedo y sobre todo para que no venga el cuerpo a ayudarme, porque lo que tiene el cuerpo de particular es que va a estar siempre al servicio de nuestras emociones no procesadas. Entonces, si yo sin darme cuenta estoy conviviendo con el miedo y no lo estoy pudiendo elaborar, el cuerpo se va a poner a jugar a mi favor, achacándose, enfermándose. ¿Ven? Entonces, donde encuentren nudo, ponen las manos, ¿no? Pónganle que sea en el pecho, ponen las manos, respiran profundo. ¿Por qué respirar profundo? Porque una respiración a conciencia los ancla en el presente. Si respiran pensando, que están pensando, eso los va a poner en el presente. Entonces hacen esa respiración profundo y en voz alta se cuentan a ustedes mismos, como si estuvieran hablando con otro. Ah, ya me di cuenta, esta presión en el pecho es el miedo a tal cosa. Vuelvo a respirar, sigo con la vida. Y probablemente empiece a sentir que ese malestar empieza a ceder. ¿Se entiende? Piensa en el cuerpo como un gran sistema de alarmas que se va a ir encendiendo, no casualmente, no en cualquier lugar, sino en los lugares y en esos momentos donde yo, sin darme cuenta, esté acumulando emociones bloqueadas en vez de expresándolas. ¿Bien? Entonces, Cari, sí, y ahí hago una pequeña intervención, ¿no? Lo importante que es escuchar al cuerpo, porque por ahí uno desde la cabeza trata de decir, bueno, capaz que no tengo miedo a tal cosa, o no, yo no siento miedo. Y al mismo tiempo a uno le está transpirando las manos, o siente que el corazón le late a 1000, o este nudo en la panza. Entonces, por eso la importancia de escuchar a este cuerpo que nos avisa, ¿no? Que es tan fiel a lo que uno es, porque quizás desde el pensamiento por ahí podemos negar estos miedos, pero desde el cuerpo no. Entonces, por eso la importancia
Claro. de escuchar al cuerpo. Claro, sí. En general, los adultos estamos muy acostumbrados a manejar la vida desde el pensamiento, como estás diciendo. Entonces, muchas veces desde el pensamiento pretendemos cancelar las emociones. Y eso hace que hasta dejemos de sentirlas, dejemos de darnos cuenta que estamos sintiendo el miedo, pero el cuerpo no entra ahí. O sea, si hay miedo, el cuerpo lo registra. Si hay bronca, enojo, el cuerpo la registra. Entonces, muchas veces el camino de llegada a la emoción, cuando se nos activó demasiado el plano mental, es como dice Germán, mirar y atender el cuerpo. O sea, muchas veces me voy a terminar de dar cuenta que hay algo que estoy sintiendo que me desestabiliza, más por la contractura que porque yo haya hecho el análisis. ¿Ven? Entonces, si hay nudos en cualquier parte del cuerpo, hay emoción bloqueada. No necesariamente es miedo, pueden ser otras, pero tienen que saber que hay algo ahí que merece atención. Y aunque Una parezca... pregunta. Sí, Susana. ¿Se puede hacer lo mismo con broncas? Sí, claro. Sí, Otra emoción. con cualquier emoción. ¿Cómo sabes De eso? hecho, muchas veces, les cuento cómo me suele pasar a mí, yo a veces estoy en la vida haciendo cosas y de golpe me agarra el dolor acá. Y entonces lo que hago es poner las manos, respirar profundo y preguntarme, a ver, ¿qué cosa me cargué hoy en la mochila? Y capaz que un día es miedo, pero capaz que un día es bronca, capaz que un día es, qué sé yo, tristeza. ¿Ven? O sea, el mecanismo de gestión o de regulación de las emociones es más o menos siempre el mismo. El tema es eh, aprender a leer lo que nos está pasando a nivel de lo que sentimos y darnos permiso de eso. Los adultos muchas veces hemos sido criados desde unos formatos culturales que nos condicionan a mostrarnos infalibles, ¿vieron? Como siempre pudiendo, siempre sabiendo, y en el Que fondo, somos fuertes. claro, Que seamos fuertes, claro. claro, pero nuestra fortaleza va a estar dada en la posibilidad de mirar eso que nos muestra nuestra parte más endeble, más frágil. O sea, somos más fuertes cuando podemos mirar nuestro miedo, porque hoy nos tocó hablar del miedo, pero también nuestra bronca o nuestra tristeza. ¿Sí? Todo eso que nos duele, muchas veces lo dejamos como de costado, y en realidad acá el trabajo sería integrar, o sea, agarrar eso que me duele. Dejar de tenerle miedo a eso que me duele, abrazarlo, a ver qué me quiere contar, y después lo dejo ir. ¿Sí? Una idea que se me estaba pasando, como que se me estaba yendo, y acá como tengo mi machete, por suerte, se las voy a poder comunicar. Cuando yo les decía, bueno, háganse esta pregunta, ¿no? Además del miedo, ¿qué está pasando? ¿Qué otra cosa más está pasando? Cuando yo hago esa pregunta, hago un movimiento de apertura de mi percepción. Hacerme esa pregunta y contestarla no quiere decir que voy a negar eso que es motivo de miedo, porque a veces no son miedos o preocupaciones tácitas o potenciales, a veces están pasando cosas que realmente nos ponen en riesgo, por decir, ¿sí? Entonces, acá no es la invitación a decir, no, eso no importa, es una pavada, me concentro en esto otro. ¿Se entiende esto? La invitación es a integrar, a convivir con la posibilidad de que sintamos mucho miedo frente a ciertas cosas y al mismo tiempo estemos disfrutando otras. Porque eso también nos suele pasar a los adultos, que creemos que una vida madura es una vida que se centró en lo que no funciona y que no se da entonces permiso a disfrutar de lo que sí está funcionando. Y en realidad necesitamos conectarnos con lo que todavía funciona para poder mirar amorosamente lo que sentimos que se volvió alarmante. No tenemos de dónde agarrarnos si solamente nos quedamos mirando lo que nos aterroriza. ¿Ven? Entonces, no es que si yo me hago esta pregunta de qué más está pasando es para negar nada de lo otro o para hacerme la distraída con lo otro, sino que es para ampliar, para poner en contexto, para ampliar mi perspectiva de lo que yo estoy nombrando como mi vida cotidiana o mi realidad. ¿Bien? Yo les decía hace un ratito que tiene el miedo otra particularidad, que es que en este movimiento de restringir, porque es una emoción de cierre, es una emoción que repliega, ¿sí?
y es una emoción que me conecta con la posibilidad de la vida como algo amenazante. Una de las cosas que va a pasar, o que puede pasar, es que sin darnos cuenta empecemos a hacer movimientos de atomización, o sea, de aislamiento. Me voy a ir separando de los otros, porque los otros podrían llegar a ser una amenaza. Piensen del modo que estamos viviendo, que ahora no tenemos ni idea de quién tuvo, quién tiene, quién va a tener, quién es asintomático, quién no, ¿sí? Entonces, si yo me conecto desde el miedo con los otros, el otro es un peligro. Entonces, algo que está pasando, que a mí me parece bien alarmante, es que muchos estamos recurriendo a estrategias que nos ponen a rivalizar con los otros en lugar de a encontrarnos. ¿Bien? No estoy hablando de romper ninguna cosa, ninguna medida de cuidado, ni nada, ¿eh? No es que estoy hablando de, no sé, de no respetar las fases según los lugares en que cada uno esté, no. Lo que estoy diciendo es, prestemos atención a la manera, al modo en que estamos mirando a los otros. Porque a veces, sin darnos cuenta, empezamos a creer, sin darnos cuenta, que el otro es una potencial amenaza. Y entonces ya no salgo, porque está acá, por lo menos en Salta, estamos en fase 1, no salimos, pero por ahí tengo que ir al súper y ya voy con el barbijo, pero además voy pensando, ¿qué góndola agarro para no ver a nadie? Si yo entro en ese circuito, lo que voy a hacer es fragmentar mis lazos sociales y afectivos. ¿Sí? El miedo es una emoción que no acompaña el abrazo colectivo, por decirlo de algún modo. ¿Ven? Y necesitamos, para poder encarar este tiempo que nos está todo el tiempo bombardeando para que sintamos miedo, necesitamos seguir enlazados con los otros. No quiere decir que me voy a ir a los abrazos y a los besos con la gente que me encuentre en el súper, porque sería irresponsable, ¿ven? Pero sí quiere decir que tengo que revisar qué estoy sintiendo yo cuando me encuentro con otro, de quién es o de qué me estoy defendiendo, porque si yo me estoy defendiendo de todo, me voy quedando cada vez más sola. En esto que van pasando los chats que no llego a leer, alguien hablaba de la soledad. La soledad se va instalando como si fuera la prima hermana del miedo, porque voy creyendo que cuanto menos contacto con los demás, más seguro voy a estar, y eso me va aislando y me va fragmentando cada vez más. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Una pregunta, ¿puede ser, licenciada? Sí, por supuesto. Bueno, mil gracias. Y perdón por ingresar tarde, lo que pasa es que tenía mal la password. No pasa. El tema es el siguiente. Nosotros queríamos, yo soy docente ante todo, y usted bien sabe que para todos nosotros este ha sido un periodo de importantes cambios, pero también con costos emocionales elevados, por lo que supone además todo el contexto. Sí. Entonces, en particular, después quería saber si podíamos dejar algún canal abierto, porque mi institución estaría interesada en recibir una capacitación en inteligencia emocional y de emociones en el contexto, para poder seguir trabajando con estas herramientas con nuestros alumnos, porque la realidad es que, bueno, nos han enseñado demasiadas herramientas para presentar otro tipo de información, pero nos estamos olvidando de lo esencial, que es cómo poder seguir empatizando y conectándonos con nosotros mismos y sobre todo con nuestros adolescentes, a partir justamente de generar empatía y de poder comprender lo emocional. Sí, con todo gusto. Mira, una de las muchas cosas que yo de verdad creo positivas de este tiempo es que el caos fue o está siendo lo suficientemente grande y sostenido en el tiempo como para que nos demos cuenta de que hay cosas que son importantes de atender. Y que en relación al cuidado de los chicos, más allá del rol que nos toque, como docentes, como padres, como abuelos, como tíos, necesitamos incorporar una mirada y una revisión de las emociones. Eso es algo que por ahí lo sabíamos en teoría y algunos teníamos alguna inquietud, pero ahora se impuso.
se impone, porque el nivel de desgaste emocional está siendo alto para todos los docentes, para los médicos, para todas las personas que están en el contacto cotidiano con otros. Entonces, yo encantadísima, imagínate. Después de terminar la charla nos ponemos de acuerdo, pasamos los datos y sí, por supuesto, a mí me encanta la posibilidad de ir pensando con otros cómo hacer para a partir de ahora tener una lectura de nuestra realidad emocional. ¿Sí? ¿Por qué a partir de ahora? Porque probablemente esta cosa que nos está pasando se vaya ordenando. No vamos a volver a lo que conocíamos como realidad antes de esto, ¿no? O sea, lo que irá a volver no lo sabemos ninguno. Cuando vuelva eso que llamamos normalidad, no sabemos qué es lo que va a ser, ¿sí? Pero ojalá, Dios quiera, quede ya instalada la posibilidad de que más allá de que la crisis se supere, le demos una miradita a lo emocional como algo fundante de nuestra posibilidad de ser felices. Miren, no es una pavada. De la posibilidad de que todos seamos más felices, de que nuestro potencial esté al servicio de nuestros proyectos y no de atajarnos lo que nos parece que no está tan bueno o que es peligroso. ¿Sí? Prepararnos para saber cómo vamos a enfrentar esa nueva normalidad después que pase esto. Y bueno, es que para eso el tiempo de preparación es este. No nos vamos a preparar después. Ahora nos tenemos que estar preparando. Con lo cual, sí, lo ideal sería que todos estemos poniéndonos en contacto con los deseos profundos, con eso que se llama el propósito con mayúscula, con el para qué de la vida de cada uno de ustedes y de la mía también. Porque ya está visto que lo de afuera se puede desordenar mucho. ¿Ven? O sea que no puedo yo apostar a lo de afuera como lo que sostiene mi plenitud o mi felicidad. Algo se tiene que poner como en base firme adentro mío, porque está visto que el contexto se puede volver de lo más caótico. ¿Ven? Entonces el tiempo de preparación para lo que va a venir es este. Ahora nos tenemos que estar preparando. ¿Sí? Entonces, que ahora estemos todos tocando nuestros miedos más profundos no es casual. Necesitamos mirarlos de frente a esos miedos para procesarlos, para entenderlos, para darles permiso a que estén y después invitarlos a irse. Si no, estos miedos se van a ir multiplicando. La incertidumbre en la que estamos no va a dejar de estar y se va a ir multiplicando el nivel de tensión interna. Cuando llegue eso que llamamos lo nuevo, no sé cómo nos irá a encontrar. ¿Bien? Retomo un cachito esta idea que me parece importante, en esto que veíamos, bueno, algunos pasos para revisar nuestros miedos y para que nosotros podamos ponerlos en nuestras manos y no que el miedo nos apabulle, ¿sí? O sea, abrazar nosotros al miedo y no que el miedo nos abrace a nosotros. En estos pasos, no sé si el último, pero uno que me parece súper importante es revisar la calidad de nuestros lazos afectivos. ¿Sí? Si yo estoy haciendo un movimiento de cada vez mayor repliegue, más aislamiento, menos conexión con los otros, lo que estoy haciendo es darle de comer en la boca al miedo. Le estoy alimentando a diario. Le estoy contando que la vida realmente es una amenaza tras de la otra. ¿Ven? Entonces, ¿qué puedo hacer para cortar la racha? Si hago como un autoanálisis y me encuentro que estoy en un movimiento de repliegue, ¿qué puedo hacer para salir de ahí? Proponerme cualquier clase de actividad, chiquitita como sea, que yo la pueda sentir como un servicio a otro. Puede ser llamar por teléfono a la tía que hace 1000 años que no sé nada de ella, puede ser, ya que voy al súper, le compro al vecino que le va a venir bien, puede ser, no sé qué, soy docente y hago este taller virtual porque tengo ganas de jugar con mis alumnos, lo que sea que cada uno sienta que está en sus manos y que es un gesto de servicio hacia el otro. ¿Por qué sirve esto? Primero que les va a hacer bien, porque les va a permitir la reciprocidad de lo amoroso, ¿vieron? Esos gestos de cariño que se dan, que en general después también vuelven. Pero además, porque si yo me pongo a tener en cuenta a mi vecino cuando me voy a hacer las compras, ¿no? Y además de mi listita, estoy llevando la listita de mi vecino, lo que estoy haciendo es incorporar al otro en mi tarea, ¿sí? Y ese otro ya no es amenazante si yo lo estoy ayudando. ¿Ven?
Entonces es como que en ese movimiento de pedirle la listita de compras al vecino, hago eso que yo les decía de ir a abrazar. Me abro al encuentro del otro y lo tomo para que forme parte de mi realidad. ¿Ven? No quiere decir ir a exponerse a ninguna cosa que ustedes consideren peligrosa en términos del contagio y todo esto que hoy se escucha. ¿Se entiende? No es eso lo que estoy diciendo, no es salgan a buscar al primero que se crucen, no. Es piensen gestos que estén al alcance de cada uno y de cada una que les permitan sentir que se pusieron al servicio de otro. Un ratito. No es tampoco una cosa de abnegación, ¿vieron? Un ratito, algo que puedan dar para que al otro se le aliviane alguna clase de experiencia. Eso los va a obligar a correrse del foco del miedo, que lo que hace es cerrar, cerrar, cerrar. ¿Bien? Si yo me puedo, a ver, si yo puedo ir y mirar a otro como eso, como un otro, como un ser humano que probablemente esté tan atemorizado como yo, ¿sí? Pero frente a este miedo compartido, puedo decir, bueno, mira, te propongo esto, te propongo leer los cuentos a la noche a los chicos para que duerman mejor, te propongo hacer las compras, yo te riego las plantas, porque ya que riego mis plantas, te riego tus plantas. Si yo puedo hacer ese gesto, rompo la estructura del miedo. Rompo ese mandato de fragmentación, esa cosa de sálvese quien pueda, ¿vieron? Muchos estamos viviendo así. Y el sálvese quien pueda refuerza todos los miedos. ¿Sí? Refuerza todos los miedos, todos, esos que yo les llamo en primero nombre porque hay un montón, todos se refuerzan desde la idea de que si yo no me salvo, no me salva nadie. Porque me tengo que poner a competir con los demás, ¿ven? No tengo con quién aliarme, no tengo cómo sentir que por más que yo la estoy pasando mal, no estoy sola pasándola mal. Acá está mi vecino, allá está mi pariente y acá están los otros, que estamos todos en la misma. Se me va diluyendo esa conciencia, ¿ven? Entonces también en esto que yo traía para compartirles, la invitación de que revisen cómo están vinculándose con los demás y que se propongan algún gesto chiquitito, aislado, o sea, sí, alguna cosa que les permita sentirse al servicio de otro. Lo tienen que hacer a conciencia, ¿no? O sea, es como que, otra vez, como si yo me contara, bueno, Cari, hoy vas a hacer tal tarea para poder sentirte al servicio de alguien. Y voy y la hago. Y en eso de ir a conciencia me voy a servir, me voy a nutrir de todo lo que la experiencia tenga para darme. Porque el tema de nuestra mente inconsciente es que va a poner la atención donde quiera, que es donde pueda sostener las creencias que a veces se han vuelto limitantes. Entonces yo me tengo que ir contando a conciencia los movimientos que estoy haciendo para salir, en este caso, del miedo, y eso hace que se vuelvan mucho más efectivos mis movimientos. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Veo algunas caras que, bueno, parece que están diciendo que sí. Bien. Perfecto. Solo una cosa más, y con esta cierro lo que yo tenía pensado compartirles hoy, y es que en esto que estamos viviendo, ¿no? Este virus que parece que vino como a amenazar todas las formas conocidas de estabilidad, el miedo sostenido en el tiempo, o sea, el miedo que se quedó enquistado en mí y yo no estoy siendo consciente, ese miedo es el que abre la puerta para que el virus se manifieste, porque el virus viene a contar eso, el miedo a la enfermedad, a la muerte, a la invasión de los territorios, al sofoco, a la angustia por no saber qué va a ser, o sea, ¿cómo se llama esto? A la angustia de futuro. ¿Ven? ¿Se acuerdan que yo hace un rato decía, y que Germán también decía, presten atención al cuerpo porque el cuerpo les va a contar lo que están sintiendo? La certeza es que donde se manifiesta el virus, no en esos que se llaman los casos asintomáticos, ¿no? Eso es como otra historia. Donde se manifiesta el virus, lo que hay es el aviso amoroso de mi cuerpo de que yo estoy atravesada por el miedo a la enfermedad, a la muerte, a la invasión de mis territorios reales y simbólicos, al sofoco. ¿Ven? Entonces,
¿Para qué atender los miedos? Para mantener nuestro sistema inmunitario lo más saludable posible, y que si hay virus, porque hay virus, o sea, eso es inevitable y está, ¿sí?, entre en convivencia con nosotros sin generarnos enfermedad. ¿Se entiende esto? El virus es una información, y es una información que está circulando, o sea, está. Puede entrar en convivencia conmigo sin hacerme ninguna clase de daño, porque en realidad el virus no viene a hacerme daño, viene a contarme algo que yo no estoy viendo a nivel emocional. ¿Ven? Entonces, si yo puedo atender mis miedos, no solo que la voy a pasar mejor, porque voy a estar menos cargada en el cotidiano, sino que voy a estar favoreciendo que todo el proceso de lo físico se mantenga en salud. ¿Ven? Entonces, también desde ese lugar era para mí súper importante, y agradezco infinitamente la invitación de Germán, era importante hablar ahora de esta cuestión de los miedos y de cómo hacernos cargo de eso, porque si no, la forma de enterarnos de nuestro terror es que el terror se nos haga carne, ¿me entienden? O sea, si yo tengo miedo a enfermarme, la solución biológica a eso es enfermarme. Una vez que me enfermé, ¿ya para qué voy a tener miedo si ya estoy enferma? ¿Ven? O sea, la solución biológica al miedo es arrimar la escena temida, la trae el inconsciente. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros podamos estar más atentos al miedo, porque dejamos de prohibirnos sentir miedo, ¿no? Por ahí yo me encuentro que todos los días hay un ratito en el que siento miedo, y no está ni bien ni mal mientras me vaya dando cuenta y lo vaya pudiendo expresar en voz alta, o sea, a conciencia. ¿Bien? ¿Se entiende esta última idea? El miedo atrae, dicen, pregunta Nelva. El miedo, claro, el miedo formula una hipótesis. Dice, no sé, tengo miedo a enfermarme. Y la solución biológica del inconsciente biológico para que el miedo cese es concretar eso, porque una vez que se hizo realidad, yo ya no, o sea, activaré otras emociones, pero no miedo. ¿Se entiende? Porque ya está pasando. Si yo digo tengo miedo a enfermarme y me enfermo, bueno, capaz que siento angustia, bronca, qué sé yo, otras cosas, miedos, pero otros, ya no a enfermarme porque ya me enfermé. Entonces el miedo termina funcionando como una especie de, no es que atraiga, sino que lo que va a hacer es eso que yo les decía, de ir cerrando el foco de la experiencia al punto de hacernos caminar hacia ese lugar temido. ¿Bien? Cari, Sí. y hago un aporte acá, que pregunta Nelva si el miedo atrae. Me parece que está interesante también pensar cómo es vivir con el miedo y cómo es vivir todo el día con miedo, porque también el cuerpo tiene sus respuestas fisiológicas ante esta emoción, y vos hablabas del dolor acá en la espalda u otros dolores. Entonces, el estar con miedo constantemente también implica estar en un estado de alerta importante, y ese estado de alerta implica un desgaste también de energía. Entonces, es lógico que si estamos con miedo continuamente o focalizamos todo solamente en el miedo, estamos haciendo también un esfuerzo muy grande para nuestro cuerpo poder soportar tanto estado de alerta, y eso también, uno, que nos lleva a cansarnos, nos lleva a dolores, y dos, que también disminuye esta posibilidad de que el cuerpo pueda defenderse, ¿no? Porque se bajan las defensas cuando uno está constantemente en estado de alerta. Entonces, por eso también es importante esto, de tratar de sacar el foco al miedo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, es así. Que si yo estoy todo el tiempo en alerta, como vos decís, le empiezo a contar a mi mente, a mi vida, a mi inconsciente, que la vida es estar en alerta. Y me voy a armar alertas de todos los tipos para poder sostener ese formato de creencia inconsciente. Entonces sí, si yo puedo atender el tiempo que estoy en alerta, o sea, si me puedo dar cuenta de cuánto tiempo estoy en alerta, probablemente empiece como a habilitar otras formas de pasar el cotidiano, menos tensionante y muchísimo más saludable.
sin duda. regularme. Ujú. Sí. Quiero hacer solo un comentario porque vi al pasar ahí alguien que preguntó cómo enseñarle eh, el miedo a los chicos, a los niños. Ahí en la pregunta era de nivel inicial. Solo esto quiero decirle. Con cualquier niño del mundo, no importa si es mi alumno, mi sobrino, mi hijo, o quien sea, lo mejor que yo voy a poder hacer para enseñar emociones es mantenerme conectada con mi propio mundo emocional. O sea, un adulto consciente de sus propias emociones es el mejor educador emocional frente a cualquier niño, más allá del rol que ese niño ocupe. Después puede haber técnicas, estrategias, ¿sí? Que en algún momento, si quieren, las compartimos, pero ninguna de esas va a funcionar o va a ser suficiente si yo estoy enseñando miedo aterrada y sin darme cuenta que tengo miedo. ¿Ven? O sea, lo primero es que yo pueda mirar, en este caso, mis propios miedos, y desde esta sinceridad conmigo misma, acercarme a esos niños a ver qué está pasando con esa emoción en la propia experiencia. Los chicos la tienen más clara que nosotros, porque en general están más conectados que nosotros. Entonces, el primer trabajo del adulto en general tiene que ser sentarse a escuchar. Sentarse a escuchar sin juzgar y sin bajar línea acerca de lo que está bien y lo que está mal en relación al sentir. Porque los chicos fluyen más. ¿Ven? Entonces, quieren hacerle bien a un niño en el sentido de acompañarlo en la mirada de su propio mundo emocional, miren el propio. Como maestros, como abuelos, como padres, ¿sí? Miren lo que está pasando en el propio mundo emocional y después siéntense un ratito a conversar con los chicos. Eso, un golazo para cualquier niño en cualquier circunstancia. ¿Sí? De nada, Gloria. Bueno, no sé. Hago lo último y Dale, ya podemos abrir por ahí si hay preguntas. dale. Que me quedó ahí, que lo quería decir, pero bueno, lo digo ahora. Ujú. Cuando hablabas de esto de poder hacer también cosas con otros y para otros, y me parece importante también que hay que pedir ayuda, ¿no? Sí, sí, Me parece algo quizás es básico, pero no tanto. Quizás pasa desapercibido, pero no tanto. Hay gente que le cuesta mucho y otra que lo tiene más trabajado quizás. Pero hoy en día me parece que es importante para también aprender a poder pedir ayudas a nuestros seres cercanos o quizás a nuestros seres no tan cercanos. También es una posibilidad poder acercarnos a estas personas, porque también volviendo al tema de las mochilas, hay mochilas muy pesadas que capaz que uno solo por ahí se le dificulta mucho. claro, Entonces, en estos momentos de poder encontrarnos más allá de lo físico, me parece importante empezar a practicar esto de pedir ayuda. sí, Y por ahí habrá casos donde el miedo está presente, pero bueno, eh, la podemos pilotear, entre comillas. Pero hay otros casos donde ya el miedo, como leí ahí, paralizaba. Y si bien hay muchas maneras de responder ante el miedo, la parálisis me parece que ya es un punto en el que uno no puede y necesita del otro, y como digo, es un buen momento para apoyarse en otras personas. sí, sí. Eh, yo siempre digo en relación a esto que decís, como que nosotros somos muy opacos para nosotros mismos en general. Cuando estamos en el medio del conflicto que sea que estamos viviendo, se nos pierde un poco la perspectiva. Y en eso está bueno poder elegir pedir ayuda. Me parece como clave, como que también activa esto de la reciprocidad, de decir, claro, yo no estaba tan sola con mi terror, tengo dónde ir a sostenerme, ¿sí? Me parece clave, me parece que como que complementa esta idea de decir, bueno, si yo me pongo al servicio del otro, también puede aparecer otro que en este momento se ponga a mi servicio, en el sentido de que me acompañe a mí a entender cómo salir de este miedo o de lo que sea que estoy sintiendo y que no puedo manejar. Sí, completamente de acuerdo.
Nada, un poco en relación a esto que estaban planteando ustedes, yo soy profesora en secundaria, y bueno, cuando empezó la pandemia me encontré muy limitada en relación a la informática, porque había muchas cosas, muchos programas, muchas plataformas, un montón de cosas que son maravillosas en el mundo de la informática, que no, yo no sabía ni que existían, no es que no las sabía usar, no sabía ni que estaban ahí. Y pensaba un poco en esto que decías al principio de cómo la pandemia también mostró una red que está y que se va tejiendo, porque claro, fueron mis compañeras y mis compañeros más jóvenes, que son muy cancheros en todo lo de informática, los que enseguida cuando yo preguntaba en el foro de los profes, che, ¿alguien sabe cómo hago esto? Enseguida me mandaban videos, me llamaban, me enseñaban, y ahora sé hacer un montonazo de cosas que están buenísimas, que son buenas herramientas para mis alumnos adolescentes, porque ellos las entienden mucho mejor que yo, pero pensaba en eso, que, o sea, para mí al principio fue, bueno, ay, ¿qué voy a hacer si yo no sé tanta computación, ¿no? Y cuando pude dar como ese paso de preguntar, así con la ingenuidad de decir, yo no sé hacerlo, que me ayuda, un montón de gente, ¿no? Enseguida, y que no fue ahí, bueno, tuve que estar 500 horas estudiando, ¿no? Enseguida te pones a practicar y salí adelante, y ahora sé hacer un montón de cosas re lindas, ¿no? Para, en función de lo profesional. Entonces, está bueno, creo que esto de poder decir necesito ayuda en esto puntual, y también ahí, digo, en lo que uno tiene a la mano, ¿no? En el grupo de WhatsApp del trabajo, de la familia, o de, ¿no? Qué sé yo pensaba en Fabri, que es como un hijo para mí, él me enseñó también a hacer un montón de cosas de el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, como esto también, digo, tenerlo en cuenta porque nos salva un montón. Sí, sí, porque es eso que vos decís, la red que nos enlaza a todos estuvo siempre. Lo que pasa es que no siempre la hacemos consciente. Si yo pido ayuda y recibo ayuda, activo la red. La hago visible para mí. Entonces recibo el consejo en relación acá a lo tecnológico, y además la caricia acá en el corazón de decir, tenía donde ir a preguntar y consultar esto que yo no sabía cómo resolver. ¿Ven? Como que ahí hay un beneficio gigante para estos tiempos que, si nos informamos en relación a lo que muestran los medios, qué sé yo, parece que todo es cortar lazo, cortar, cerrar, cerrar, cerrar. Entonces hay que hacer esos movimientos de complemento como podamos en los círculos que tengamos sí, cercanos. Sí. Se puso en práctica la solidaridad. La Se solidaridad. puso en práctica la solidaridad. En muchos casos, sí. Sí. Karina, Sí. hay una cosa que vos hablabas de los miedos. Cuando vos decías al principio, ¿qué miedos tenés? Sí. Yo quiero decir sobre los extremos, ¿no? Que de golpe uno se va a muchos miedos, tiene mucho miedo, mucho terror, o que nada, viste, te cerrás a los miedos. Cuando vos decías, ¿qué miedos tenés? Yo pensaba, yo no tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo a nada. Entonces decía, ¿cuál es el nombre del miedo? Me puse a pensar, no sé, ¿a qué le tengo miedo? Es como que no le tengo miedo a nada, pero evidentemente estoy tapando. Andás a ver, no sé, habría que ver. En general, podemos, a ver, yo por definición no tengo muchos miedos, pero hay ratos en los que siento miedo. No, como que por ahí son momentos en donde... Y hay momentos, exactamente, momentos. Activan unos miedos, pero no estoy viviendo con miedo. Hay gente que está viviendo con miedo. Por eso yo les decía, hay que diferenciar eso. ¿Sí? Por suerte no todos estamos todo el tiempo viviendo con miedo, porque no sé cómo estaríamos a esta altura. ¿Sí? Y una cosa que no dije, que quedó ahí medio sin decir, que para muchos la estrategia de salida de los miedos no mirados, no reconocidos, es la batalla contra el otro.
O sea, también estamos viendo eso. Alguien habló de polarizaciones. Bueno, todo eso violento que se ve, vieron que hay como una cosa, una irritabilidad enorme. A veces es la estrategia de defensa que se encontró frente a semejante cantidad de estímulos que invitan a estar alarmado, estar como en amenaza, estar cuidándose. Entonces salgo y rompo todo, ¿sí? Acá han habido escenas como muy locas, ¿no? De gente escupiendo a otra gente, ¿no? Como ese tipo de cosas, piénsenlas como el extremo de la estrategia de desconexión con el miedo. ¿Ven? Bien. Sí, y lo que dijo Germán, bueno, que dijeron de escuchar al cuerpo, que a veces vos decís, yo no tengo miedo a nada, yo no tengo esto en la cara, y explota por otro lado. Claro, claro. Sí. Cari, hola. Una pregunta, no sé si estará de acuerdo, pero me pareció una mirada interesante, ¿no? En este intento de acoplarse uno con los demás. Sí. Que en realidad hay un barbijo que es preexistente Sí. a la pandemia, en el sentido de que la humanidad venía funcionando a nivel planetario, donde el otro es un agente de contagio. Digamos, hay grandes exterminios recientes que lo que vienen a simbolizar precisamente es que ese otro, al que no reconocemos como miembro de la misma humanidad, viene a confirmar precisamente que hay que exterminarlo. O sea, siempre el miedo es acerca del otro, en lugar de ver internamente qué nos sucede. Por eso, digamos, yo no tengo una visión tan optimista de aquellos que piensan que va a cambiar el mundo para bien. Yo creo que a lo sumo es uno el que puede cambiar, y en todo caso será esa sumatoria la que permitirá un cambio real. Pero mi temor es que a pesar de que salgamos de la pandemia, ese barbijo simbólico siga existiendo y no se termine de reconocer a ese otro. O sea, que toda esta experiencia no haya sido realmente aprovechada para generar un cambio colectivo. Bueno, pero ahí es en eso que decíamos, el tiempo de aprovechar es este. El cambio colectivo no se va a armar cuando la pandemia se vaya. Se está armando ahora con los que estén conscientes de que tienen una responsabilidad al respecto. No está en nuestras manos obligar a nadie a que tome conciencia de nada. Pero si yo estoy consciente de mis propios temores, los tengo que trabajar. Ahí, en eso que vos decías, nombraste tu temor. Tu temor es que cuando se termine la pandemia, el mundo no haya cambiado para bien. Ahí hay que trabajar. En eso tenés que trabajar. Porque acá lo que se necesita es que cada uno pueda hacer una apuesta genuina que sostenga un cambio real. ¿Ven? Y en eso es como mirar adentro de uno, cuál es la apuesta que está haciendo. Si la única apuesta es protegerse del virus, y bueno, se están quedando cortos para apostar a un cambio real. ¿Se entiende esto? Pero no es que no se tengan que proteger del virus, es que ojalá nos queden tiempos para darle sentido a todo esto, de modo que salgamos de esto evolucionados, plenos, o qué sé yo, con un potencial distinto que tenemos hasta ahora. Un aprendizaje. Quiero decirles algo porque sigo viendo mensajes que pasan. Quienes se quieran poner en contacto conmigo, la manera es, busquen en Facebook y en Instagram. En Facebook está mi perfil, Karina Sarce, y en Facebook y en Instagram, Conciencia Tierra. Escríbanme por ahí, porque si no va a ser muy difícil que yo pueda ponerme en contacto con todos. ¿Está bien? Entonces, Karina Sarce o Conciencia Tierra. Por esas dos vías me escriben y nos ponemos en contacto. Perfecto, gracias. Yo tengo una consulta. En un momento hablaste que los miedos vienen como a avisarnos algo. Y por ahí también no sé quién dijo que dice que no tiene miedo a nada. A mí también me pasa lo mismo, pero empezaste a nombrar que los miedos pueden tener otros nombres, por decirte angustia. Si yo tengo angustia ante alguna situación, ¿quiere decir que algo me está enseñando? Cualquier cosa que te desestabilice, algo te está queriendo enseñar. Lo que pasa que por ahí es esto que decía Germán, de que por ahí hay que ir y buscar ayuda para que alguien tome con vos esa angustia y la puedan abrir y ver
en profundidad. Y esa angustia puede ser causada por miedo. Podría llegar a ser causada por un miedo. Sí, sí. La angustia en general aparece... Hola, Cari. Sí. Hola. Hola, hola. Hola, soy Inés. Yo acabo de ver, bueno, recién te conozco por una publicación que vi, que me pasó una amiga, digamos. Sí. Yo te quería hacer una consulta. Hace rato vos decías que, por ejemplo, cuando uno siente miedo, no hay que quedarse estancado, digamos, en el miedo, sino que hay que abrir o hay que abrir otras realidades, digamos, las que tenemos, ¿no? Sí. Y a mí eso me da, o sea, yo por ahí me pasa y yo siento como que yo me desentiendo, digamos, de lo que me está pasando y si es que llego a ver o a percibir otra de mis realidades. A ver si te entendí. Como que si vos prestas atención a otras cosas, ¿te desentendés del miedo? Sí. Bueno, pero si lo haces el movimiento a conciencia, o sea, no es que te tenés que desentender del miedo. Miren, a veces sirve agarrar una hoja y escribir. Entonces yo escribo, tengo miedo a tal cosa, pero además me está pasando esto, lo otro, lo otro, lo otro. Me hago un punteo. O sea, lo que vos necesitas es que la mente vea que está pasando todo eso junto. ¿Ves? Sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, hace rato Germán decía cuando uno vive con el miedo durante todo el día, digamos, a mí me pasa eso por ahí como que siento que, no sé, como que tiendo a alejarme o tiendo a estar callada porque como que estoy alerta, como que algo va a pasar, digamos. Y es cierto lo que decía él, que hay un desgaste de energía tremendo porque de la nada me siento cansada, de la nada me aburre todo y siento que eso ya es como que superó un límite del que yo no puedo manejar, digamos. Y bueno, es como que me siento ahí medio confundida porque no sé cómo debería tomar las riendas y no sé, para sanar, por así decirlo. Sí, yo te voy a contestar algo y ahora Germán probablemente también, pero tiene que ver con esto que él decía. Hay momentos donde lo que uno ve es que no puede solo y tiene que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Ayuda a veces entre los pares y a veces ayuda terapéutica. Eso, sí, porque, a ver, también pensando en lo que decían algunas compañeras del no sentir miedo, por ahí cuando uno hace una mirada hacia uno mismo, por ahí hay cierto sesgo, ¿sí? Uno por ahí no puede ser objetivo mirando hacia uno mismo. Entonces me parece que cuando pasan esas cuestiones es importante, como dice la Cari, estas ayudas terapéuticas, ¿sí? Algún profesional que cuente con herramientas para poder guiarte y poder acompañarte en este descubrimiento también de tus miedos, ¿sí? Muchas veces cuando uno empieza terapia, a ver, el que empieza terapia es muy subjetivo cada demanda, pero el hecho de poder empezar a reconocer los miedos o empezar a reconocer o a ser consciente por qué tengo miedo constantemente, es una forma de buscar una ayuda, ¿no? Y que te la pueda dar un profesional, alguien con herramientas para guiarte y acompañarte en el camino. Esto también es importante decirlo, que hay cuestiones que son procesos, ¿sí? No es que, a ver, yo vine a esta charla de miedos, entonces ya reconocí 2, 3 miedos y ya estoy bien. Esto no es de la noche a la mañana, es todo un proceso que implica mirarse a uno mismo, estar acompañado quizás por otra persona, y en ese acompañamiento uno va descubriendo estas cuestiones, ¿no? Tal cual. Bien, muchísimas gracias, chicos. Ay, placer. Hola, Cari. Bueno, Hola. Hola. buenas. Sí, hola. Sí, te escuchamos. Hola, Cari. Soy Fabi. ¿Cómo estás?
Yo escuchaba, bueno, estos comentarios que hacían las chicas, ¿no? Que nos contaban de que algunas no sentían miedo, y yo recuerdo una etapa en que en mi vida nunca sentía miedo, pero no era porque no lo tenía, sino porque lo bloqueaba, porque no podía afrontar a verme con miedo porque sentía que era débil, ¿no? En lo personal. Entonces, cuando uno tiene asociado también los miedos con la debilidad, lo que suele es esconderlo. Claro. Y a mí me ha costado y me sigue costando reconocer que tengo miedo a algo, ¿no? Porque como que es una asociación, más en este momento como vos decís, de que uno está más, está más activo esto del miedo, más este lado biológico, de supervivencia, es como que por ahí me cuesta decir, tengo miedo a esto o al otro, y identificarlo como, pero bueno, como ustedes dicen, con un acompañamiento es bueno, y bueno, tus charlas también que ayudan muchísimo. Bueno, qué suerte. Pero las charlas, es un poco como decía Germán, este tipo de charlas pueden ayudar mucho como disparadores, pero después no sostienen los procesos. Los procesos hay que uno hacerse cargo y ver cómo va armándose una especie de andamiaje, ¿no? A veces con espacios de compartir entre amigos, pareja y qué sé yo, y muchas veces también buscando genes terapéuticos, así. ¿Sí? Ger, me piden que repase los pasos. Eso te iba a decir. Ah, o sea, hago como un recuento un poco de lo que fuimos compartiendo. Dale, Y alguien, vamos concluyendo también. vamos cerrando. Sí. Sí. Alguien me preguntaba si iba a haber alguna clase de resumen. Lo que va a haber es la grabación. Yo ahora en algún momento subiré esta grabación a YouTube para que esté ahí de libre acceso. Ese es el registro que va a quedar de este encuentro de hoy. Los pasos en relación a la gestión de los miedos. El primero es darnos permiso de sentir miedo. Un poco en relación a esto que decía Fabi, de que muchos venimos acostumbrados a pensar el miedo como debilidad. Y entonces bloqueamos. Entonces lo primero es que yo pueda decirme a mí misma, sí, puede ser que tengas miedo, ¿sí? Después de eso, buscarle el nombre al miedo. ¿Miedo a qué? Por ahí son varios, ¿no? Pero ¿miedo a qué? A ver si puedo concretar un poco la idea de qué cosa se me ha vuelto tan atemorizante. Y una vez que tenga este nombre, decirlo en voz alta, ¿sí? O sea, yo nombro eso, como si me contara a mí misma. Karina, ¿tenés miedo a tal cosa? ¿Sí? Le pongo cara, le Claro. pongo cara. Claro, como descubriendo al miedo, entonces cuando lo descubro lo abrazo y después lo tengo que dejar ir. Esa es la conclusión que yo saco. Claro. ¿Sí? Sí, cuando le pongan nombre y ese miedo tenga cara, como dice Germán, recién ahí lo van a poder tomar en sus manos para ver qué se hace con eso. Y entonces el siguiente paso es, esa pregunta que yo les decía, era, ¿qué más está pasando? Entonces está este miedo que es real, está ahí, o sea, puede ser, es real para mí. Puede que no sea real en el contexto, ¿vieron? A veces son miedos muy en la hipótesis de algo que pueda pasar. Pero bueno, para mí este miedo es real, ¿sí? ¿Qué más está pasando? Entonces abro mi percepción, ¿sí? Me obligo en algún punto a tomar conciencia de que no solo me está pasando el miedo, me están pasando otras cosas, ¿sí? Y después la invitación a buscar el miedo en el cuerpo, llevar las manos a ese lugar donde yo sienta que cargué el miedo, una respiración una respiración a conciencia bien profunda para anclarme en el presente, ¿sí? Y ahí puedo nombrar de nuevo el miedo, puedo, por ejemplo, hacer un ejercicio de cerrar los ojos y poner intención de soplar y expulsar el miedo. Todo eso funciona porque el cuerpo no, como que es muy ingenuo, ¿vieron? No hace lectura. Entonces yo le digo, mirá que voy a soplar y con eso voy a sacar el miedo, eso en general funciona para aliviar. ¿Sí? Y el último paso, o la última cosa que yo les decía que está bueno mirar, es qué está pasando en relación a los lazos afectivos, esta red que nos sostiene. Entonces mirar si estoy haciendo un movimiento de repliegue que me está aislando, que me está haciendo mirar al otro como una amenaza permanente, y hacer algún gesto que me ponga al servicio del otro, ¿sí? Para abrir
para hacer movimiento de apertura. Y esto, complementado con lo que decía Germán, de pedir ayuda cuando yo sienta que la necesito. Entonces, me abro al otro porque me pongo al servicio y me abro al otro también porque reconozco que yo sola no puedo y entonces le voy a pedir ayuda. Bien, eso sería como una mega síntesis de lo que charlamos durante esta hora. ¿Sí? Bien. Bueno, Cari, vamos entonces haciendo un cierre. Muy agradecido de tenerte en este espacio, de escucharte. No solo lo que decís, sino la manera en la que lo decís. Es muy... Ajá, exactamente. Es muy lindo escucharte. Bien. Así que muchas gracias por este espacio. Y si querés recordar otra vez cómo te podemos encontrar en las redes. Sí. Por mi nombre en Facebook, Karina con K, y mi apellido Sarce, se escribe S-A-R-C-E. Karina Sarce en Facebook, y en Facebook y en Instagram, Conciencia Tierra. Conciencia Tierra es como el lugar simbólico desde el que yo voy haciendo propuestas de actividades, cursos y otras cosas. Entonces, por cualquiera de esas dos vías, me mandan un mensajito y ahí nos ponemos en contacto. Buenísimo. Yo también las quería invitar a que se sumen al grupo de Facebook, al espacio este que estamos construyendo, que se llama Encuentros por Zoom, donde la idea es semanalmente, quizás si no es semanalmente, cada 15 días, pero abrir estos espacios de encuentro, de charla para abordar distintos temas, ¿sí?, que nos interesen. No solo relacionado a la salud mental, que es donde yo puedo aportar más quizás, pero también la idea es hacer otros encuentros donde se puedan abordar otros temas también desde el arte, la cultura, la educación, ¿sí? Así que bueno, eso, los invito a que se sumen al grupo de Facebook Encuentros por Zoom.